Shalom, buenas noches, que el Padre te bendiga. Estoy en otro mensaje en esta noche. Vamos a ver hoy la serie de estudio de la Epístola de Romanos y vamos a ver el capítulo 11. Seguimos con este estudio que ya venimos de varias semanas atrás acerca de el libro de Romanos, un libro muy importante de conocer, de escudriñar, de poder saber el contexto de este libro. Hace meses atrás habíamos comenzado a estudiar la epístola de los Hebreos también, que fue de mucha bendición. Y ahora comenzamos en Romanos y habíamos visto ya varios capítulos de estudio. Y el último estudio, el último mensaje fue capítulo 9 y capítulo 10, que en el capítulo 9 nos habla de la elección de Israel, cómo Yahweh escoge al pueblo de Israel, cómo Él forma este pueblo a través de Abraham, Isaac y Jacob, y luego los 12 hijos, que serían las 12 tribus de Israel. Y hoy vamos a ver el capítulo 11. Vamos a ver el remanente de Israel. ¿A qué se refiere Pablo con respecto al remanente de Israel y de la restauración de Israel? Así que damos gracias por este tiempo y espero que pueda bendecir tu vida este mensaje. Y vamos a ver lo que Pablo habla acerca del remanente de Israel. ¿Quién es Israel? Vamos a hablar un poquito de esto y vamos a ver también acerca de la salvación hacia las almas, hacia todo ser humano por medio del Hijo de Yahweh, por medio del Mesías. Y también vamos a ver en esta noche quiénes son los gentiles. Entonces vamos a ver el capítulo 11 de Romanos. Shalom, bendiciones, buenas noches a todos aquellos que se van sumando y vamos entonces a comenzar este mensaje. Si tenés la Biblia, acompáñame en el capítulo 11 del libro de Romanos y vamos a comenzar entonces con este estudio. Si no estudiaste otros capítulos que ya habíamos visto de esta serie de estudios, te invito a que lo hagas. Podés buscarlo en Facebook, en el muro abajo. Si buscas vas a encontrar los mensajes. Y si no, por YouTube, Eric Tiseya, ahí también podés encontrar todos los estudios anteriores de capítulo 1 de Romanos en adelante. Así que hoy vamos a ver el capítulo 11, que ya estaba pendiente hace rato. Y vamos a ver un poquito de qué se trata. Así que buenas noches, que el Padre te bendiga. Y vamos a hacer una oración, vamos a dar gracias a Él por permitirnos predicar su palabra, por permitir enseñar su palabra. Así que donde estás, acompáñame a hacer una oración, es hablar con Yahweh, con nuestro Padre, y dar gracias a Él por estar en su camino y poder conocer su verdad. Padre, gracias te damos en esta noche, que este mensaje que pueda ser de bendición para todo aquel que lo escuche, que lo estudie, que este mensaje pueda hablar a nuestras vidas y poder entender más de ti, más de tu palabra, más de la historia de tu pueblo, del pueblo de Israel. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Así que vamos a comenzar capítulo 11, Romanos. Y para aquellos que quizás es la primera vez que se van sumando a esta serie de estudios del libro de Romanos, el contexto de todo el capítulo de Romanos se refiere a los creyentes o a los discípulos que habían quedado del Mesías que vivían en Roma. Por eso esta epístola, cuando hablamos de epístola hablamos como una carta.
Esta carta que Pablo escribía era a discípulos, hermanos, consiervos que vivían en Roma. Y en Roma había mucho pecado, en Roma había mucha idolatría, en Roma había en sí muchas falsas doctrinas, cosas que hasta el día de hoy pasan en el mundo. Y Pablo escribe a todos los creyentes, a todas las congregaciones que estaban en Roma. Entonces en el capítulo 11, Pablo habla del remanente de Israel. Pero en el capítulo 10 y en el capítulo 9, él ya viene hablando de por qué Yahweh escogió a Israel. ¿Por qué eligió un pueblo santo, apartado de entre otros pueblos? ¿Por qué él formó una nación Kadosh, una nación apartada para él, apartado de otras naciones? Eso lo vemos en el capítulo 10, el capítulo 9, el capítulo 10. Y hoy vamos a hablar en el capítulo 11 lo que Pablo dice acerca del remanente de Israel. ¿Quién es el remanente de Israel? ¿Quién es? Cuando hablamos de remanente, la palabra remanente, estamos hablando de una parte, una porción, algo que está reservado, que está apartado. Cuando hablamos del remanente de Israel, estamos hablando que hay una parte de algo, en este caso de Israel, del pueblo de Israel, de las 12 tribus de Israel, que está reservado, está apartado. Ahora, ¿quién es el remanente de Israel? Es Efraín. Es Efraín. Es ese Efraín que a partir del siglo 7, siglo 6, antes del Mesías, Israel, las dos casas de Israel se dividieron en dos reinos. El reino del norte, el reino del sur, el reino de Efraín y el reino de Judá. Y a partir de estos dos reinos caen en cautiverio. Reino del norte Asiria, reino del sur Babilonia. 20 años y 70 años. Judá vuelve a la tierra de Israel, a la tierra prometida, pero Efraín se va a las naciones. Cuando Pablo en el capítulo 11 está hablando del remanente de Israel, se está refiriendo a ese remanente, esa parte, esa casa que es la casa de Efraín, que representan las 10 tribus de Israel, que se dispersaron entre las naciones y que hoy, a partir del sacrificio del Mesías y a partir del Evangelio de la Besorá que Pablo empezó a predicar y fue llamado a llamar a los gentiles, que dentro de esos gentiles está este remanente de Israel, que es Efraín, ahí comienza la restauración de Israel. Entonces, ese es el contexto de este capítulo 11. ¿Quién es el remanente de Israel cuando Pablo habla acá? Es Efraín. Y ahora vamos a profundizar. Vamos al versículo 1. ¿Ha desechado Yahweh a su pueblo? Pablo hace una pregunta. ¿Ha desechado Yahweh a su pueblo? De ninguna manera. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo ahí? El Mesías vino, dio su vida, los judíos lo rechazaron. Como dice la Escritura, a los suyos vinieron y los suyos lo rechazaron. Y Efraín estaba entre las naciones. Entonces, ¿Yahweh rechazó a su pueblo, a las 12 tribus, a Israel, porque rechazaron al Mesías? No, de ninguna manera. Porque esa es la teoría que nos han enseñado en el cristianismo. El pueblo judío rechazó al Mesías, por lo cual Dios le dio la oportunidad a la iglesia para que sea la novia de Cristo. Y esto es una teoría errada, falsa, que tiene un origen greco-romano. Yahweh nunca rechazó a su pueblo. Si bien Yahweh lo divorció a Efraín, si bien él permitió que las dos casas se dividieran, pero en el Mesías comenzaría la restauración de las dos casas. Entonces Pablo dice,
¿Ha desechado Yahweh a su pueblo? De ninguna manera, porque también yo soy israelita, dice Pablo. ¿Qué es ser israelita? Israelita es ser parte del pueblo de Israel. Israelita no es ser judío. Cuando uno estudia la historia del pueblo de Yahweh, cuando uno estudia la Biblia, nos damos cuenta que la verdadera identidad del pueblo de Yahweh no es una religión, no es el catolicismo, no es el budismo, el hinduismo, no es el judaísmo, no es el mesianismo, no es ningún tipo de religión. Ahora, ¿cuál es la identidad del pueblo de Yahweh? Israelita. El ser israelita es ser parte del pueblo de Israel. No significa haber nacido en la tierra de Israel, porque somos israelitas por medio de la fe de Abraham y por medio del Salvador Yahshua el Mesías. Entonces, cuando Pablo dice, yo soy israelita, él lo dice que es parte del pueblo, pero él luego lo afirma de que es parte de una de las tribus. Y ser israelita no significa que uno haya nacido de una de las 12 tribus. ¿Por qué? Porque la salvación es por medio de la fe y por eso, por medio del Mesías, somos hijos de Yahweh, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Yahweh. Entonces dice Pablo, porque también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Acá él afirma de que viene de una de las tribus de Israel. ¿Por qué afirma esto Pablo? Porque él está diciendo, porque los judíos lo rechazaron, no significa que Yahweh rechazó a su pueblo. Versículo 2. No ha desechado Yahweh a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿Acaso no sabés lo que dijo el profeta Elías? Él dijo, solo yo he quedado, y Yahweh le dijo, me he guardado 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas delante de Baal. ¿Por qué Pablo cita este versículo? ¿Por qué lo cita? Porque él está diciendo, así como el profeta Elías pensó que quedaba solo y que ya no habían otros profetas de Yahweh, porque todos los sacerdotes de Baal, de este falso Dios, había matado, específicamente Jezabel había matado a estos profetas y siervos de Yahweh, y que Elías había matado a los sacerdotes y profetas de este falso Dios, él pensaba que había quedado solo. ¿Y por qué cita Pablo esto? Porque él está diciendo, así como Elías pensaba que quedaba solo y habían 7,000, quizás ustedes también, porque esto es lo que le está diciendo a los creyentes en Roma, que piensan que son ustedes solos, pero hay muchos que somos parte del pueblo de Yahweh. ¿Por qué habla Pablo esto? Porque había una dispersión en ese tiempo. Se estaba acercando la abominación desoladora, se estaban acercando los días de tribulación, se estaba acercando la persecución, donde luego iban a matar a todos aquellos que guardaban la Torá de Yahweh y seguían los pasos del Mesías. Así también en este tiempo, Yahweh ha guardado un remanente escogido por gracia. Entonces él cita a Elías, así como quedaban 7,000 hombres reservados para Yahweh, remanente para Yahweh, así hay un remanente de Israel en este tiempo. Y ese remanente se refiere a Efraín, que empezó a volver a su identidad a través del Evangelio de Pablo.
El gran error es decir que la restauración de Israel ha comenzado hace 10, 15, 20 años. No, la restauración de Israel ha comenzado desde el siglo I, desde que Yahweh escoge a Saúl, a Pablo, para predicar a los gentiles, que está Efraín, y Pedro a los judíos. Entonces de ahí comienza la restauración. Pero estamos viendo que los tiempos se han acelerado y que hoy Israel se está acelerando de una manera gigantada. ¿Pero por qué? Porque las profecías se tienen que cumplir. Las dos casas serán una y habrá un solo rey. Y quiero decirles que todo aquel que se dice ser judío, todo aquel que se dice ser efraínita o israelita, no todos son verdaderos parte del pueblo de Yahweh. ¿Por qué? Porque lamentablemente dentro de las raíces hebreas, dentro del mesianismo, dentro del judaísmo, hay mucha falsedad, hay mucha hipocresía y hay mucha mentira. Como lo hay en el cristianismo, en el catolicismo y en todas las religiones. Por eso ser israelita o ser parte del pueblo de Yahweh no es ser parte de una religión. Yahweh nos llamó a una religión. Yahshua no es una religión. Entonces, Yahweh, dice Pablo, en este tiempo, siglo I, en este tiempo, Yahweh tiene un remanente escogido. Por gracia, no por obras, porque todo es por gracia. Versículo 8. Como está escrito, Yahweh le dio espíritu de estupor y con ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el tiempo de hoy. ¿A qué se refiere? Que los judíos rechazaron al Mesías porque Yahweh lo permitió y le dio un espíritu de estupor. ¿Saben lo que es un espíritu de estupor? Un espíritu de estupidez. Un espíritu de ceguera, de que no entienden lo que está sucediendo. Ahora, cuando los judíos deciden matar al Mesías, Yahweh permite eso, porque el Mesías tenía que morir. Yahweh permitió todo que suceda como tenía que suceder. ¿Por qué? Porque la salvación no solo era para los judíos, sino era para todo el mundo. ¿Por qué? Porque era para las dos casas, para Judá y para Efraín. Y Efraín estaba entre las naciones. Entonces la salvación tuvo que abarcar a todas las naciones. Hasta el día de hoy, el Evangelio está siendo predicado a todo el mundo. Entonces vemos que en el versículo 11 hay un título ahí que dice la salvación de los gentiles o a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles cuando habla la Reina Valera acá en la Escritura? Los gentiles son los paganos, son aquellos que viven adorando a otros dioses, que viven en pecado y que viven totalmente fuera del verdadero Elohe, Yahweh. Ahora, dentro de esos gentiles está Efraín, está esa descendencia de las tribus de la casa de Efraín, de las 10 tribus que se dispersaron entre las naciones. Y muchos creen que la salvación es para las 12 casas, las 12 tribus y las 2 casas solamente. Y eso es un error. Si bien la salvación del Mesías vino para las 2 casas y para el pueblo de Israel, pero también para todo aquel que crea en el Mesías. Entonces la salvación fue para todos. Pero ¿quiénes realmente van a querer ser salvos? Los que quieren ser parte del pueblo de Yahweh. Los que quieren caminar en la verdad. Los que quieren guardar los mandamientos del Creador. Esos van a ser parte del pueblo de Yahweh. No los que quieran vivir una religión. No los que quieran aparentar algo que no son. Entonces,
llega un momento donde Pablo empieza a hablar de la salvación a los gentiles. Y miren lo que dice el versículo 11. ¿Ha tropezado Israel para que caiga? De ninguna manera. Por su transgresión vino la salvación a los gentiles. O sea, está diciendo acá Pablo, ¿ha tropezado los de Israel para que caigan? De ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Lo que está diciendo ahí, ha tropezado Israel refiriéndose a los judíos que rechazaron al Mesías. Se refiere a esto. Por su pecado, transgresión, por su pecado de rechazar al Mesías, vino la salvación a los gentiles, que estaba Efraín. Estamos hablando del siglo I en adelante. Entonces, Yahweh permitió que Judá rechazara al Mashiach. A través de ese rechazo, la salvación llegó también a los gentiles. Entre otras palabras, estaba todo preparado por Yahweh para que sucediera así. Ahora, vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. ¿Y quién permitió esto? Yahweh. Por eso hoy muchos judíos, no digo todos, muchos judíos que saben la verdad de la restauración de Efraín, no quieren que Efraín vuelva a su verdadera identidad. Pero el gran error es que hay un grupo de Judá que quiere que Efraín sea Judá y se vista como judío y hable como judío y estudie como judío y tenga las costumbres como los judíos y tenga las tradiciones como los judíos, y eso es un error. Porque dentro de Judá existe el judaísmo, y el judaísmo es una religión. El judaísmo está lleno de tradiciones humanas que de nada de Yahweh tiene. Entonces ellos, conociendo la verdad de las Escrituras, durante siglos se han callado la boca. Pero Yahweh ha permitido que su verdad salga a la luz y que Efraín empiece a tener su verdadera identidad. Entonces sigue diciendo, versículo 12, y si su transgresión, su pecado, su transgresión de haber rechazado al Mesías, es la riqueza del mundo. ¿Por qué? Porque a través de que los judíos rechazaron al Mesías, llegó una riqueza espiritual al mundo, a las almas, que es la salvación por medio del Mesías. Y su defecto, la riqueza de los gentiles. ¿Qué es su defecto? Su error. El error de rechazar al Mesías, la riqueza de los gentiles. ¿Por qué? Porque la salvación de nuestra alma, el perdón de pecados, no se compara con nada de este mundo. Todo lo que hagamos para nuestro amado Salvador no se compara a lo que Él hizo por nosotros. Entonces es una riqueza espiritual que Yahweh nos ha regalado, que ha dado su Hijo, para que todo aquel que crea en Él sea salvo, mas no sea condenado. Eso es una riqueza espiritual. Y dice, si por medio del error de ellos vino una riqueza a los gentiles, ¿cuánto más cuando venga la plena restauración de Israel? Entonces, la pregunta es, ¿estamos en tiempo de la restauración? Sí, estamos, claro que sí. Pero comenzó en el siglo I. Y durante varios siglos se durmió, pero hoy está volviendo con más fuerza. Pero la restauración de Israel no es una religión. Las raíces hebreas no es una religión. El mesianismo sí es una religión. El judaísmo sí es una religión. Y Yahweh no quiere eso. ¿Cómo nos damos cuenta si somos parte del pueblo de Yahweh, si somos realmente israelitas, parte del pueblo de Israel espiritual? Por los frutos del Ruach HaKodesh, por el fruto del Espíritu Santo de Yahweh.
No por lo que yo me vista o lo que yo hable o lo que conozca en el hebreo, porque eso es un gran error. Versículo 13. Porque ustedes hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, dice Pablo. ¿Qué es apóstol? El apóstol es el enviado. Pablo, Shaul, era enviado a los gentiles, porque dentro de los gentiles estaba Efraín, estaba la casa de Efraín. Por eso el Mashiach se le presenta a Saúl, a Pablo, y lo transforma, porque él era el apóstol a los gentiles, a los efraimitas y a todo aquel que crea en el Mashiach. Entonces vemos que Pablo dice: por cuanto soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Él estaba orgulloso del llamado que tenía. Porque si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos, así será. ¿Qué significa esto? Que él era de la tribu, dice acá, versículo 1, de la tribu de Benjamín. Si pongo a algunos a provocar de celos de mi sangre, de la tribu mía, de parte de una de las tribus de Israel, para hacer salvo a alguno de ellos, bienvenido sea. ¿Qué está diciendo ahí? Porque había muchos religiosos. Había muchos que eran parte de las tribus de Israel, pero eran religiosos. Muchos judíos no estaban de acuerdo, aún los apóstoles en el comienzo no estaban de acuerdo que Shaul, Pablo, sea uno de los apóstoles y que tenga que predicar a los gentiles. Por eso lo criticaban a Pedro cuando se sentó en una mesa llena de gentiles. Cuando Yahweh le baja en una visión, le baja un lienzo de animales, le dice: mata y come, mata y come, mata y come. No llames inmundo lo que yo he santificado. Como voy a comer cosa inmunda, le dice Pedro. El contexto de esa historia, de que él ve una visión que baja un lienzo, una tela lleno de animales, una visión, no fue literal. Lo que Yahweh le estaba diciendo ahí a Pedro: no cuestiones, no pienses o no determines algo que yo lo determiné. No llames inmundo lo que yo santifiqué. No se refería a los animales literalmente, se refería a los gentiles, que dentro de esos gentiles estaba Efraín. Porque yo he santificado a Efraín y he santificado todo aquel que quiera ser parte de mí por medio de mi Hijo. Por eso dice la Escritura: todo aquel que tenga el Hijo de Yahweh tiene al Padre. El que ha escuchado al Hijo ha escuchado al Padre. El que camina con el Hijo camina con el Padre. El que tiene al Hijo tiene al Padre. Porque el Hijo es el mediador, porque el Hijo es el camino, porque el Hijo es la vida, porque el Hijo es la verdad. Entonces, cuando Pablo empieza a ejercer su ministerio, tenía oposición, pero Yahweh lo respaldaba. Yahweh lo respaldaba, el Ruach estaba con él y hizo tremendo ministerio Pablo. Y él dice: honro mi ministerio, por cuanto soy apóstol de los gentiles, soy enviado a predicar a los gentiles, y dentro de esos gentiles, Efraín, que es el remanente de Israel. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será de su admisión sino vida entre los muertos? Mire lo que dice Pablo ahí. Porque si su exclusión, ¿qué es exclusión? Sacado, fuera. Si los judíos rechazaron al Mesías, es la reconciliación del mundo. ¿Por qué? Porque la salvación
ha llegado al mundo, ha llegado a los gentiles que están entre las naciones. Y ahí Pablo habla en Corintios sobre el ministerio de la reconciliación. Todo el que predica el evangelio, las buenas nuevas, tiene un ministerio llamado el ministerio de la reconciliación. Somos llamados a reconciliar el hombre con el Creador. Y esa es la tarea que tenía Pablo. Ahora seguimos, versículo 16. Si la raíz es santa, también son las ramas. Y acá vamos a entrar en unos versículos importantes de poder entender la simbología de estos versículos. Versículo 16. Si la raíz es santa, kadosh, ¿qué es santo? Apartado. Alguien santo es alguien apartado para Yahweh. También son las ramas. ¿Quién es la raíz? Israel, las 2 casas, las 12 tribus de Israel. ¿Quién es las ramas? Las naciones, los gentiles. ¿Por qué Pablo está diciendo esto? Si la raíz es santa, es apartada para Yahweh, es Israel, el pueblo de Israel, las 12 tribus, es santo, apartado para Yahweh, también las ramas, también los gentiles, también las naciones, porque todo aquel que acepte al Mashiach es parte del pueblo de Yahweh. Por eso el ser humano está cegado. Está cegado y no sabe la verdad de las Escrituras. Porque si la supieran, millones de personas vendrían al Mesías. El que rechaza al Mesías, rechaza la vida eterna. Hay un solo camino. Satanás se ha encargado muy bien de crear las religiones, de crear falsas doctrinas, de crear divisiones, contiendas. Y lamentablemente, y se lo digo así para que entiendan, dentro de predicar la verdad, todavía hay divisiones, contiendas, peleas entre los hermanos, entre los pastores, entre los líderes. Yo tengo muchas diferencias doctrinales con muchos hermanos que enseñan la palabra de Yahweh, la verdad. Pero eso no significa que yo me pelee con el hermano, que yo hable mal del hermano. Diferencias va a haber. Pero tenemos que ser maduros. Y yo creo que el pueblo de Yahweh le falta mucha madurez. No está preparado, primero, para hacer luz en un mundo de tinieblas. Segundo, no está preparado como novia para que venga el Mashiach. Y tercero, no está preparado para poder guiar a un pueblo. Entonces Yahweh tiene que seguir trabajando con nosotros. Y todo este tiempo que estamos viviendo en el mundo, que está siendo controlado por pocos, que se están llevando a cabo los planes que ellos tenían, tenemos que aprovechar a buscar al Padre. Tenemos que aprovechar a tener intimidad con Él. Tenemos que aprovechar a escudriñar realmente las Escrituras, a estudiar la verdad de Yahweh, a darnos cuenta para dónde vamos y qué es lo que queremos hacer. Entonces, Pablo dice, si la raíz es santa, también las ramas son santas, refiriéndose en el Mesías. Si alguna de las ramas fueran desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellos, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. Este versículo muchos lo han enseñado, aún dentro de institutos bíblicos, han enseñado de una interpretación incorrecta. Porque están diciendo que el olivo o en sí la raíz, que es Israel, rechazó al Mashiach, por lo cual
esas ramas injertadas es la iglesia, y eso es falso. La iglesia nunca cumplió, nunca ocupó el lugar del pueblo de Yahweh, de las 12 tribus de Israel. Una iglesia creada por Constantino, por el Imperio Romano, una iglesia que está creada por el hombre, nunca puede ocupar un pueblo que Yahweh haya escogido. Imposible. Eso es una falsa doctrina. Entonces dice Pablo, vamos a analizar el versículo 17. Si alguna de las ramas fueran desgajadas, ¿qué ramas? Naciones, aquellos que son gentiles, que vienen a la raíz. Siendo tú olivo silvestre, ¿qué es un olivo? Una planta, un vegetal silvestre que crece de manera natural, siendo vos parte de un árbol puro. Dice, ha sido injertado en lugar de ellos, es decir, ha sido injertado en ese olivo. Ese olivo es como esa raíz santa, es Israel. Vos has sido injertado a ese olivo. Vos que estabas entre los gentiles, fuiste injertado al pueblo de Yahweh, a esa nación santa, a ese pueblo santo. Dice Pablo acá. Ha sido hecho partícipe de la raíz. ¿Qué raíz? Del pueblo de Israel. Y de la rica savia del olivo. ¿Cuál es la savia del olivo? La savia es lo que le da vida al olivo, a la planta. La savia es la salvación. Tú has sido parte de ese olivo por medio de la savia, de la salvación del olivo que vino de Israel, de Judá, nuestro amado Mesías, Yahshua. ¿Por qué Pablo dice esto? Porque le está hablando a muchos que son gentiles y muchos que están en los gentiles que son efraínitas. Ustedes que son parte de Israel, pero también ustedes gentiles que vienen al olivo, que vienen a la raíz, y ustedes son injertados por medio de la savia del olivo, por medio de la salvación de ese olivo que es Israel. ¿Ven la creatividad de Pablo en hablar el evangelio, las dos casas y los gentiles con respecto a la naturaleza? Y dice Pablo, no te jactes contra las ramas. ¿Qué es jactar? No te cierres, no desvalorices, no te vayas en contra entre las ramas. ¿A quién les dice? A los que son parte del olivo. Porque esa es la pelea hasta el día de hoy. Muchos que son parte del pueblo de Israel, en linaje sanguíneo, rechazan a los gentiles. No, ustedes son paganos. Sí, la salvación es para todo. No solo para Israel, sino para todo aquel que cree. ¿Quiénes somos nosotros para decir quién se salva y quién no? ¿Quién puede ser parte del pueblo de Yahweh y quién no? Dice Pablo, no te jactes, no rechaces, no te levantes contra las ramas, porque si te jactas, sabes que no tú sustentas la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. Ahora, ¿quién es la raíz de ese olivo? ¿Quién es el que le da vida a ese olivo que es Israel? Yahshua, el Mesías, el Hijo de Yahweh. Yahshua dirá, ustedes con mi Padre bendito y ustedes al lago de fuego y azufre. Yahshua dirá, ustedes son ovejas y ustedes son cabritos. Ustedes son trigo y ustedes son cizaña. Ustedes no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Yahshua, el Mesías, la raíz del olivo, es el que decide eso. ¿Quién sos vos? ¿Quién soy yo para decir quién es parte del pueblo de Yahweh y quién no?
¿Y por qué Pablo está diciendo esto? Porque había muchos religiosos hasta el día de hoy. Hermano, si usted no hace esto, si usted no hace lo otro, si usted no practica esto, si usted no practica el otro, usted no puede enseñar, usted no puede ser parte del pueblo de Yahweh, usted no puede hacer esto, lo otro, lo otro. ¿Y vos quién sos para decir lo que tenés que hacer yo, lo que tengo que hacer yo, lo que tiene que hacer el otro? Acá lo importante es lo que dice Yahweh en su palabra y entender correctamente las Escrituras. Entonces Pablo está diciendo acá, es un privilegio ser parte de las 12 tribus de Israel, de las 2 casas de Israel, pero la salvación también es para los gentiles. Y lo podemos ver claramente en el Antiguo Pacto, cuando el pueblo hebreo sale de Egipto. Muchos egipcios dejaron sus falsos dioses y siguieron el verdadero Dios. ¿Qué es eso? Egipto era una nación, pagana, donde muchos se arrepintieron y siguieron a Yahweh. Esa es la salvación, por gracia y no por obras. Sigue diciendo, porque por su incredulidad fueron desgajados para que fuese yo injertado. ¿Por qué dice esto Pablo? Porque el que no tiene fe en Yahweh, el que no cree en Yahweh, no puede agradar a Él, no puede estar con Él, porque Él es emuná, porque Él es fe. Muchos judíos rechazaron al Mesías, rechazaron a Yahweh. En el siglo I había muchos fariseos, que los fariseos eran una religión dentro del judaísmo y dentro de Judá. Era como una secta. Y ellos decían guardar la Torá, decían agradar a Hashem, decían agradar al Creador, al Eterno, al Adonai. Pero rechazaron a su Hijo. Y si rechazaron a su Hijo, rechazaron a Adonai, a Hashem, a Yahweh, a Elohe, a Elohim, haga el nombre que quieran ponerle. Hoy pasa exactamente lo mismo. Muchos se ponen a estudiar hebreo, a querer hablar como hebreo, a leer la Biblia en el hebreo y rechazan al Mashiach. Y si rechazan al Mashiach, rechazan todos. Terminan siendo unos fariseos, sepulcros blanqueados. Se creen santos, pero son más pecadores que los demás. Entonces vamos a avanzar un poco más. Entonces Pablo termina diciendo acá, versículo 22 en adelante, antes de entrar al versículo 25 ya para ir terminando, Pablo dice, miren la bondad de Yahweh para los que creyeron, también contigo, si no permaneces en ellos, serás cortado. Fíjense que acá está hablando Pablo que para ser parte de ese olivo, de ese pueblo santo, hay que tener fe. Hay que tener emuná. Aún ellos, si no permanecieron, fue por su incredulidad, porque ellos serían injertados, porque Yahweh es poderoso para volverlos a injertar. Entonces la emuná, la fe en Yahweh, es todo. La fe en Yahweh, la fe en el Mesías, la fe en su palabra. Porque si no, sin fe, no podemos alcanzar nada. La salvación es por emuná, por fe.
No por lo que hagamos, no por obras, no porque si predico, no porque si enseño, no porque si hago esto o hago lo otro, ya tengo el cielo, la salvación, el perdón ganado. Ahora, vamos a avanzar un poco más. En el versículo 25, ahí Pablo termina hablando sobre la restauración de Israel, refiriéndose a las dos casas del pueblo de Yahweh. No quiero, hermanos, que ignoren este misterio. Cuando Pablo hablaba en sus epístolas sobre el misterio que le fue dado, se refería a las dos casas de Israel, a la restauración de las dos casas de Israel, específicamente a Efraín. No ignoren este misterio para que no sean arrogantes con ustedes mismos. ¿Por qué Pablo decía esto? Porque había contienda entre ellos, porque había divisiones entre ellos, entre Judá y Efraín, entre el hermano mayor y el hermano menor. Hoy pasa exactamente lo mismo. Hoy pasa exactamente lo mismo. Y dice, no sean arrogantes. ¿Qué es arrogante? Soberbios. Y quiero hablar de este tema. Muchos hermanos me cuestionan por qué yo digo Dios, Jesús, por qué digo iglesia, por qué digo cristianismo. Porque es necesario hablar de esos temas. Muchos se creen que porque están en las raíces hebreas, o porque estudian hebreo, o porque conocen el pueblo de Yahweh en su contexto hebreo, son santos ahora, son inmaculados, son aún mayores que los propios gentiles. Y eso es una hipocresía más grande que una casa. Eso es ser un fariseo, un religioso. Entonces, yo, Eric Tiseira, esas cosas yo no las tolero. ¿Por qué? Porque yo vengo de una religión. Yo vengo de muchas cosas que eran pantalla y que por dentro estaban podridos. Y Yahweh me sacó de esa religión, me sacó de ese sistema de fariseos. Yahweh me llamó a santidad, a transparencia, a ser como soy donde estoy y no a demostrar algo que no soy. Entonces, esta gente, ¿qué hace? Quiere pudrir a los demás hermanos, quiere en sí envenenar con su virus, con su religión, con sus costumbres. Y eso pasa hoy, y eso pasaba en el siglo I. Ustedes, dice Pablo, no sean soberbios con los demás. Si ustedes conocen el misterio saben que hay una restauración. Y que ustedes, judíos, por ser ustedes los hermanos mayores que conocen aún más que los propios gentiles, que está Efraín, no se la crean que se la saben toda. Entonces, lamentablemente, hoy pasa exactamente lo mismo. Yo serví a Yahweh 15 años en las iglesias, en ministerios, en denominaciones. Y no fue todo diabólico, y no fue todo satanista, y no fue todo idolatría, paganismo, etc. Yo aprendí muchas cosas. Yahweh me formó en esos 15 años. Y hoy hace 5 años que Yahweh me llevó a su verdad, y que hoy hago lo que Él me manda, pero hoy soy la persona que soy por la preparación que tuve en 15 años y en 5 años. Entonces, nosotros tenemos que ser maduros en esto, no entrar en esa área, porque estas personas que son estos soberbios y arrogantes son inmaduros. No tienen el Ruach HaKodesh, porque el que tiene el Ruach HaKodesh ama. El que tiene el Ruach HaKodesh tiene misericordia. El que tiene el Ruach HaKodesh se pone en el lugar de otro. Porque el amor de Yahweh fue para todas las almas, no para alguien exclusivo. Porque eso es lo que te enseña la religión. La religión te dice, esto es así.
Si vos querés ser parte y ser salvo, tenés que hacer esto, esto, esto y esto. Eso es una religión. Yahweh no es así. Cuando uno habla de la Torá, de la ley, de los mandamientos, la gente dice, ¡ay, los mandamientos! La ley, qué difícil, no es imposible cumplirla. Eso es la óptica que nosotros vemos. Pero cuando uno estudia los mandamientos y la ley de Yahweh, ¿saben? Eso es libertad. Los mandamientos de Yahweh es libertad. Y para entender esto, tienen que tener el espíritu de Yahweh, el Ruach HaKodesh. Porque si no, no es imposible entenderlo. Yahweh nos llamó a esclavitud. Yahweh no nos llamó a ser infelices, a ser personas que se golpeen la espalda y estén continuamente haciendo sacrificios para agradarle a Él. Él nos llamó a libertad. El que tenga al Mesías será realmente, verdaderamente libre. Libre de religión, libre de mentira, de engaño, de la manipulación del sistema de este mundo. Entonces, necesitamos madurar y crecer y empezar a vivir la vida como Yahweh quiere. Y miren, todo esto no lo iba a decir, pero Yahweh me lleva a decírselo, porque es importante. Ahora miren lo que sigue diciendo Pablo y vamos a ir terminando. No quiero, hermanos, que ignoren el misterio, para que no sean arrogantes como muchos. Ha acontecido en Israel en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Pablo dice, ha acontecido algo en Israel, que hay una parte que se ha endurecido hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Refiriéndose a Judá. ¿Cuál es esa plenitud de los gentiles? La plenitud de los gentiles es el mismo Efraín volviendo a su identidad. Es ese remanente de Israel. Entonces, todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será el pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Las dos casas serán una y habrá un solo rey. Versículo 29. Porque irrevocable son los dones y el llamado de Yahweh. Este versículo es muy famoso, muy conocido, muy predicado. Pero miren el contexto de este versículo. Cuando los predicadores hablan de los dones, del Ruach HaKodesh, te dicen, porque los dones son irrevocables y el llamado. Pero bueno, realmente el contexto de este versículo, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Porque irrevocables son los dones y el llamado de Yahweh. ¿Qué dones? Los regalos que Yahweh nos dio. El perdón de pecados, la salvación, el ser parte del pueblo de Israel. Y el llamado de Yahweh. O sea, no se refiere a los frutos del Ruach HaKodesh, se refiere a lo que Yahweh nos dio, no solo a las 12 tribus, a las 2 casas, sino todo aquel que pueda ser salvo por medio del Mashiach. Cuando dice irrevocable, que no puede volverse atrás, que no puede ser violado, que no puede ser desechado, rechazado. ¿Por qué? Porque la salvación es un don, es un regalo, y el llamado también. Porque en otro tiempo ustedes eran desobedientes en Yahweh, pero ahora han alcanzado misericordia y ustedes han comenzado a obedecerle.
Versículo 32. Porque Yahweh sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? ¿Que Yahweh nos obligó a ser desobedientes? No, que Yahweh permitió que muchos de ellos desobedezcan a Yahweh para que la salvación llegue al mundo. Porque si los judíos sabían quién realmente era el Mashiach y que él no tenía que morir, nunca hubiese llegado al sacrificio. Pero Yahweh lo permitió todo. La profundidad de las riquezas y de la sabiduría de Yahweh, cuán insondables son y sus juicios inescrutables. Miren lo que dice Pablo. La profundidad de las riquezas y de la sabiduría de Yahweh. ¿Qué significa esto? El mover, el conocimiento, la revelación, el plan divino de Yahweh, no lo podemos llegar a entender. Yo creo que en algún momento que va a llegar, cuando estemos con Él, delante de Él, todo será revelado. Porque hay cosas que no entendemos y que solo la podemos recibir por medio de la fe y por medio de su Rúa. Cuán insondables son sus juicios. ¿Qué significa la palabra insondable? Profundo. Que no se puede alcanzar. Que no se puede comprender. Y son inescrutables sus caminos. Que no se pueden comprender. Que no se pueden averiguar. Fíjense en que dice caminos y no camino. Hay un camino que es Yahshua, pero Yahweh habla de sus caminos. ¿Por qué sus caminos? Porque Él tiene una multiforma de obrar. Él obra misteriosamente. Él obra de muchas formas. A veces Él nos habla, a veces Él nos revela cosas y somos nosotros tan ciegos que no nos damos cuenta que nos está hablando. No damos cuenta que nos está enseñando. A veces Él habla a través de una persona para nuestra vida y no nos damos cuenta, porque no lo podemos discernir. Y por eso necesitamos al Rúa para que nos dé discernimiento cuando Yahweh nos está hablando, nos está mostrando o nos está enseñando algo. Y termina diciendo Pablo, porque ¿quién entendió la mente del Mesías? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que él luego fuese recompensado? Miren lo que termina diciendo Pablo acá. ¿Quién entendió la mente del Mashiach? ¿Quién? El Padre. Yo no hablo nada fuera de lo que el Padre me diga. Todo lo que yo digo es lo que el Padre me dice. Una mente conectada con su Padre. ¿Quién fue el consejero del Mashiach? El Padre, Yahweh. Cuando el Rúa descendió sobre el Mesías, ahí es donde Yahweh le dio su poder a su Hijo por medio del Rúa. ¿Y quién le dio a él primero? El Padre, Yahweh, para que fuese recompensado y se siente a la diestra del Padre. Y termina diciendo el versículo 36, Pablo, porque de Él, por Él y para Él sean todas las cosas. Amén. Por medio de Él, del Mashiach, Yahshua, fueron creadas todas las cosas. Por medio de Él y por Él fueron creadas. Y para Él todas las cosas. Entonces, qué tremendo este capítulo, porque Pablo termina hablando del autor de la salvación, del que dio su vida, pagó el precio de esa mujer adúltera que fue Israel, que se dividió en dos casas, y que por medio de su sangre y de su sacrificio, hoy la salvación puede llegar a todo aquel que crea en Él.
Y que tener fe en Él, esa fe tiene que traer obras. Porque muchos, es verdad, muchos dicen, no es solo fe, es fe. Pero la fe trae obras. Porque la fe sin obras es muerta. Dime si tienes fe y yo te diré si tienes fe, si veo tus obras por medio de tu fe. Tener fe en Yahshua es tener obras. Tener fe en Yahweh es tener obras. ¿Qué obras? Físicas, no, espirituales, porque esas obras son los frutos del Ruach HaKodesh. Cuando dice Santiago, la fe sin obra es muerta, si tenemos fe, tiene que haber frutos. Tiene que haber obras, no físicas, espirituales. Entonces, para terminar, el remanente de Israel, cuando Pablo se refería al remanente, se refería a Efraín entre las naciones, entre los gentiles. Una salvación tan grande que ha llegado aún, no solo a las casas de Israel, sino a los gentiles, para ser restaurado Israel en los últimos tiempos. Y todo lo que nuestro amado Mesías hizo fue para dar apertura a la restauración de Israel, y la salvación llegará a todo aquel que crea en Él. Amén. Así que Yahweh te bendiga. Y hasta acá el estudio de esta noche. Espero que haya sido de bendición sobre tu vida, haya ministrado el Padre, te haya hablado, y bendecimos el nombre de Yahweh. Así que tengas buenas noches. Gracias, hermanos, por los comentarios. Mientras daba el mensaje leí ahí algunos mensajes. Yahweh es bueno. Y te animo, si no estudiaste los otros capítulos, estudialos porque son muy buenos también, de conocer realmente lo que Pablo enseña en este libro. Y el capítulo de hoy ha sido de mucha bendición. Y la próxima semana vamos a ver el capítulo 12 y el capítulo 13, donde el capítulo 12 nos habla de la nueva vida en el Mashiach, en la nueva vida en el Mesías. Esa famosa frase de la Biblia, la Reina Valera, que dice: nueva criatura somos en Cristo. Entonces vamos a estudiar ese capítulo, y vamos a estudiar el capítulo 13, que nos habla de obedecer las autoridades, que eso también lo vamos a estar viendo la semana que viene. Y nos queda ya pocos estudios. Creo que en 2 semanas estaríamos terminando ya el libro de Romanos. Así que buenas noches, que Yahweh les bendiga. Espero que estén bien, que el Padre pueda bendecir tu vida, tu familia, te guarde de todo mal, de todo virus, que tengas paz, que tengas shalom, que sepas que Yahweh te ama, que Él está con vos, y que Él busca un corazón sincero, no busca una pantalla, una religión. Él busca sinceridad, transparencia, y Él ama a un corazón que se humilla delante de Él y reconoce que sin Él no somos nada. Amén. Que Yahweh te bendiga, y nos vemos en la semana en otro estudio. Buenas noches. Shalom.